¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo un video muy especial para mí, más que nada porque habla en cierto modo sobre lo que yo considero como el verdadero final de la obra Adachi to Shimamura. Y sí, sé que me dirán que ya subí un video sobre ello, donde resumo el capítulo final del volumen 99.9%, y el cual es totalmente canónico, pero lo cierto es que para ese video no contemplé el especial S, el cual de hecho es el que a mi parecer contiene el verdadero final canónico de la pareja, pero esto de una manera encriptada. El final de 99.9 no está mal, y es canónico oficialmente. Pero ¿qué me dirían si les dijera que hay una parte que no les dije? Algo que realmente sí sería el epílogo de la obra, y que ocurre posterior al final narrado en 99.9, tras tomar el barco, siendo un segmento que, cabe aclarar, no se encuentra en el volumen mencionado, sino en el volumen S, y que cronológicamente va después del capítulo final. Porque sí amigos, a mi parecer este tipo Hitomi Iruma no deja de jugar con nuestras mentes, y tal como dije en su momento con algunas predicciones del volumen 12, el final de la obra está escondido, en cierto aspecto, jugando con la mecánica de la anacronia, en su variante de prolepsis. Ya saben, esos sutiles apartados o capítulos que hablan sobre el futuro de la pareja para posteriormente volver al presente de la obra, mecánica utilizada sutilmente en el volumen S, para narrar la última actuación cronológica de la obra, esto sin que nosotros los lectores nos percatáramos. Así que sin más que agregar empecemos con esta especulación, porque sí, al igual que cuando hablé de Chito, hasta que el autor no se pronuncie sobre esto o se publique un material que lo confirme oficialmente, todo esto se queda como especulación. Iniciemos por un breve resumen, pero por cualquier cosa si no saben el final de la obra, les invito a que vayan a ver dicho resumen que está disponible en mi canal, el de 10 minutos y no 2 horas, ya que con ello podrán tener más contexto. Poniéndonos al día, para los que siguen con los traumas frescos, sabrán que al final de la obra, Adachi Sakura y Shimamura Hogetsu mueren, ambas de vejez, pero en diferentes escenarios. En cuanto a Adachi, ella muere mientras duerme, sin despertar al día siguiente, y hablando de Shimamura, esta muere en una caminata junto a Yashiro, en una pradera, aquella donde se llevó a cabo el festival en el cual Adachi se le confesó, pero pese a ello, la pareja logra reencontrarse en la otra vida, ambas rejuvenecidas y alegrándose por su reencuentro, donde ambas deciden tomar un bote que les permitirá explorar el océano. Y ojo, en el resumen previo, yo sinceramente interpreté dicho bote como aquel que utilizan las personas para cruzar el río Estigia, el cual según los griegos dividía la vida y la muerte, pero parece que la cuestión no iba por ahí, pues antes de tomar la decisión de explorar el bote, Shimamura dice lo siguiente: nunca había tenido garantía de volver a verla, pero me alegraba de no haberme detenido en mi camino, tal vez había renunciado a mis recuerdos, pero eso no importaba, todavía podíamos hacer muchos más. Comentario que pareciera ser solo emotivo, pues durante su partida a la otra vida, Shimamura tuvo que recorrer todos los escenarios más importantes de su existencia, los cuales ya había olvidado, al grado que ni siquiera recordaba a su pareja, y sugiriendo que ya no recordaba muchas cosas. Pero aún así, eso no importaba, porque volvería a crear más memorias ahora que estaba junto a Dashi de nuevo, y pareciera que ahí termina la obra, con ambas recorriendo el océano por la eternidad juntas. Y digo que pareciera el final, porque no solo es el final de la vida de la pareja, sino el último capítulo del volumen, uno que de hecho tiene en la portada a ellas mismas de adultas, lo cual sinceramente parece señalar explícitamente que ese es el final cronológico, pero la cuestión es que esto es falso, un engaño que a mi parecer nos jugó el autor para no dejarnos ver solo un poco más de lo que ocurrió con la pareja, porque aquí es cuando debemos volver al volumen S, al capítulo Tiempos de Oro y su último apartado, Fruta Dorada. Y sí amigos, creo que aquí ya habrán captado a qué apunto. En este apartado tenemos a Shimamura que se encuentra en la cubierta de un barco, recargada sobre la barandilla, haciendo memoria sobre su vida y pensando que tal vez fue muy aburrida en retrospectiva, pero al poco tiempo comienza a recordar cosas que le hacen muy interesante, enfatizando que espera no estar inventando nada. Posteriormente llega Dashi, y ambas tienen un lindo y casual encuentro donde se dicen lo mucho que se quieren, y cómo han cambiado, confesando Shimamura que a Dashi se le da muy bien sonreír, sin agregar que maduró bastante, siendo ella quien vio todo su crecimiento en primera fila. Comienzan a hablar sobre la última vez que abordaron un barco, y pese a que Dashi solo recordaba la vez en el colegio, Shimamura afirma que habían estado 2 veces como mínimo aparte de esa, diciendo a Dashi que le sorprende que su pareja recuerde algo que ella no. Shimamura comienza a tener sentimientos encontrados por los recuerdos, pensando que si una olvida algo, la otra se lo hará recordar, y por lo mismo ella termina diciendo lo siguiente: hay un montón de cosas que no quiero olvidar, el día de hoy por ejemplo. Tras esto comienza una linda escena de la pareja abrazándose en la cubierta, tomadas ambas de la barandilla, recargando Dashi su cabeza en el hombro de Shimamura. Este apartado termina con el siguiente diálogo: no tienes que soltarme nunca, dijo Shimamura. Sí, contestaría firmemente a Dashi. Como si por fin se sintiera segura de que no me iba a ir a ninguna parte, enterró su cara en mi hombro. Hasta ahora, hasta siempre. Siempre juntas, diría finalmente Shimamura Hogetsu. Y sí amigos, creo que ya entendieron a lo que quiero llegar. Y eso es el hecho de que esta pequeña escena emotiva se suscita posterior a que ellas se encuentran en la otra vida,
siendo esto el viaje que están haciendo para recorrer el océano. Sé que no es mucho y tal vez a alguien aparte de mí se le ocurrió esto, pero bueno, para reafirmar mi especulación, tenemos que pasar a un pequeño análisis donde explicaré por qué esto realmente va al final de la obra. Para empezar, debemos centrarnos en el volumen S, en el capítulo Tiempos de Plata, donde en un segmento tenemos una pequeña historia de Adachi, en un mundo desconocido. En primer lugar, nos dan un susto tremendo al hacernos creer que ésta había muerto, pero tras unos acontecimientos, esta revela estar en un mundo único, uno que se crea a base de las emociones y experiencias. En primer lugar, este era un mundo donde había un anuncio que decía lo siguiente: I Shimamura. Este yacía junto a una construcción, y cuando Adachi se adentraba a dicha construcción, el anuncio cambiaba a Adachi Ishimamura. Pero si Adachi salía de la construcción, simplemente volvía a su estado original, diciendo nuevamente Ishimamura. Dentro de dicha construcción había un mundo extraño, donde había un pequeño pasillo, un diminuto andén de tren, edificios pequeños, etc. La cuestión aquí es que en un momento aparecen varias Shimamuras, las cuales no parecían poder interactuar con Adachi, a excepción de una Shimamura que era muda y se tenía que comunicar a través de escritos. En fin, esta ayuda a comprender a Adachi que este lugar era un reflejo de su alma, de su corazón, y todo lo que conllevaba a este era interpretado con lo que le rodeaba. Adachi obviamente pregunta qué es exactamente ese lugar, a lo que la Shimamura muda confirma lo siguiente: es donde esperas que tu alma descanse una vez que tu cuerpo muera. Adachi interpreta esto como la versión del cielo de cada quien, e indagando un poco más, la Shimamura, que es muda, le señala una dirección en la cual está el mar, aunque solo podría llegar a la playa, pues nunca ha visto o estado en el océano. Por otro lado, como dato importante, Shimamura confiesa a Adachi que ellas, es decir, las Shimamuras, están incompletas sin Adachi, y posterior a ello, Adachi despierta un poco confundida, con la sensación de que soñó algo importante. Y como pueden notar, esto claramente es una explicación sobre qué es ese último escenario post-muerte que experimentó Shimamura, donde recorrió su vida y se reencontró con Adachi. Técnicamente, aunque no lo crean, ese lugar que volvió a juntar a la pareja es uno que siempre les mantuvo unidas, y esto lo podemos encontrar de hecho desde el volumen 9, cuando Shimamura recuerda su vida pasada, y es acompañada de Yashiro, presencia su versión de secundaria y algunas otras etapas personales que no le gustaría encarar. Aunque no lo pareciera, ese mundo que se visita aquella ocasión es el mismo de Adachi, solo que desde el punto de vista de Shimamura. Y ojo, no piensen que se trata de un mundo compartido, sino de uno conexo, del que cada una tiene una versión por separado. Esto lo comento para que no crean que entonces la Adachi con la que se reencuentra Shimamura al final del volumen 99.9 es solo un recuerdo de lo que fue la persona que amó, pues yo confirmo que se trata del mismo mundo, uno que unió nuevamente a la pareja, pero que por supuesto estaba separado en la versión de cada una. Y esto no lo digo solo para que todo quede bien, sino porque existe una evidencia rotunda y verídica de que el mundo es conexo, y ello es el cartel, ese cartel que Adachi nota desde el principio y que contiene el nombre de ambas. Este es el mismo cartel que encuentra Shimamura, aquel cartel que ve en ese parque lujoso que no entiende por completo, aquel cartel que solo alcanza a leerse Mura, por lo viejo del mismo, y lo cual ahora podemos entender por qué está casi borrado. La verdad, aquí hay muchas interpretaciones. En primer lugar, yo creo que es una metáfora del estado mental de Shimamura, ya que en el capítulo final, Shimamura había olvidado un montón de cosas de su vida, inclusive a Adachi Sakura. Es por eso que el cartel está casi borrado, porque mentalmente Shimamura ya no recordaba a Adachi como tal, solo esas emociones que le dejó, y esto se ve reflejado en cómo el cartel estaba inentendible, pues debía decir Adachi y Shimamura, tal como relató la otra parte en su visita. Sin embargo, ahora debido a los estragos de la edad, Shimamura no recordaba el nombre de Adachi, y por ende esto no se reflejaba en el cartel. Incluso como segunda hipótesis, puede que el cartel haya sido también una metáfora del tiempo compartido de ambas, y el cómo ahora solo quedaba legible la palabra Mura era un reflejo de cómo su vida se estaba acabando, pudiendo tal vez faltar el nombre de Adachi porque ella ahora estaba muerta, y faltaba la parte de Shima porque ella estaba muriendo también, quedando simplemente Mura como reflejo de la vida que le quedaba al personaje, lo cual tendría sentido si nos apegamos al título del capítulo, donde solo se queda la I que les unía. El mundo les mantuvo unidas técnicamente, de un modo inconsciente, siendo reflejo del alma y corazón de ambas, y es que tal como menciona la Shimamura, que es muda, ella estaba incompleta, necesitaba a Adachi, dando así más sentido al título del otro volumen, 99.9%, un claro ejemplo de cómo solo falta una persona para llegar al máximo, al 100%. El tema del 100% es algo que puede tener mucha interpretación. Puede ser que el 100% refleje la muerte de Shimamura y el cómo llegar a dicho porcentaje puso fin a su vida, o puede que el porcentaje se refiera al mundo post-muerte que recorren las protagonistas, el cual estuvo completo hasta la llegada de Shimamura. También cabe la posibilidad de que Adachi era el 1% que necesitaba Shimamura para llenar ese mundo. Hay mucha especulación respecto a los últimos escenarios de Shimamura, donde yo personalmente considero que si se trata de mundos o almas separadas, quiere decir que la idea de mundo o cielo post-muerte de Shimamura era uno que le condujera a Adachi nuevamente,
quien aguardaba en su propio mundo post-muerte. Esto la verdad explica por qué Shimamura tuvo que recorrer su propio camino para llegar a Adachi, mientras que Adachi pareciera solo haberla estado esperando en un mismo lugar. Y por supuesto, explicaría por qué Shimamura no reconocía o entendía ese parque en el que se encontraba, dado que se hallaba ahora en el mundo de Adachi, y esa era la manifestación de sus recuerdos y emociones. Por su lado, el cartel juega un papel crucial al ser la bienvenida al mundo donde se encuentra Adachi, pues como menciona Shimamura en 99.9, de un momento a otro el escenario cambia. Sin previo aviso llega a otro lugar, uno que no reconocía, y que era una especie de parque con un cartel en la entrada, porque retomando a Adachi, dice que esa era la entrada a su alma técnicamente, siendo ella señalada con el cartel. De aquí voy a abrir un paréntesis enorme para no pasarme mucho del tema, porque a ciencia cierta puede que ellas compartían ese mundo post-muerte, solo que estaba dividido y al final Shimamura logró pasar esa división gracias a la guía de Adachi, quien con los pétalos de Sakura le guió hasta ella. Pero por otro lado puede que sí se tratara de mundos completamente diferentes, los cuales se unieron por la intensidad de sus emociones y almas, justificando así por qué el cambio tan abrupto de escenario tras encontrarse a Adachi, ya que retomando las memorias de Shimamura, pareciera que su mundo sí estaba muy apegado a la realidad, mientras que el de Adachi era muy interpretativo o metafórico, siendo un reflejo de su personalidad. Pero siendo sinceros, siento que en ese caso hay un punto muy asonante, el árbol de flor de Sakura. Ese árbol era el centro del parque, y trajo consigo el recuerdo de Adachi a Shimamura. Si somos muy estrictos, suena muy raro que el mundo de Adachi tuviera eso en su centro, más porque es algo que la representa a ella, y no es algo que personifica a Shimamura, aunque tal vez podrían ser las flores de Sakura de cuando iniciaron su segundo año. En verdad nunca se sabe. Yo personalmente considero que el mundo de Shimamura consistía en ser una guía para conducirla al mundo de Adachi, pero cabe la posibilidad de que ese mundo post-muerte es uno compartido por los sentimientos de ambas. Tómenlo como ustedes gusten. Y sigamos, pues tras encontrarse nuevamente la pareja, ambas celebran, y Shimamura destaca una vez más el encanto de su esposa, aunque lo importante viene después, con lo citado hace rato en el pequeño resumen, ya que Shimamura dice lo siguiente: nunca había tenido garantía de volver a verla, pero me alegraba no haberme rendido en mi camino. Tal vez había renunciado a mis recuerdos, pero eso no importaba, porque todavía podíamos crear más en abundancia. Posterior a ello, Shimamura invita a Adachi a navegar en un bote que estaba cerca, dando a entender que se encontraban cerca del mar, aceptando a Adachi y finalizando el último capítulo con la siguiente línea: nosotras dos, juntas por la eternidad. Y luego de traumatizarnos de por vida, no se dice nada más. Se deja un bonito final de cómo la muerte no les pudo separar, dejando la imaginación que tanto compartieron al emprender dicho viaje. Y es entonces cuando regresamos al volumen S, en el apartado de Fruta Dorada, de los capítulos Tiempos de Oro. Ese pequeño segmento que finaliza el capítulo es uno corto pero muy misterioso, pues en primer lugar, Shimamura dice encontrarse en la cubierta de un barco, donde estaba en la barandilla viendo el paisaje, pensando que lo inestable del barco le hacía sentir que montaba un animal desconocido. No obstante, lo raro empieza de inmediato, cuando ésta menciona intentar recordar su vida hasta aquel punto, confesando que no tenía momentos memorables, y haciendo énfasis en que pareciera una vida aburrida. No obstante, sin que lo piense, cambia su opinión, afirmando que ahora que lo recuerda mejor, había un montón de recuerdos interesantes que hacían su vida llamativa, pero eso viene acompañado de un momento extraño, o mejor dicho, comentario extraño, el cual dice que solo espera no estar inventando nada, como si dudara de sí misma de una manera extraña. Otra acción cuestionable surge cuando la misma simplemente se recarga en la barandilla, ya que Shimamura tiene problemas para recordar qué es exactamente eso donde se recarga. Primero piensa que es una viga, pero luego recuerda que se llama barandilla, y tal vez dirán que en este momento todo se deba a la edad, pero para ser claros, no nos referimos a una Shimamura vieja, ni a una adulta. Pareciera que se trata de una joven que pueda andar sin problemas, y es que esa es otra cuestión, no se nos pone un contexto claro ni exacto sobre la edad o época de los personajes. Claramente suena como un entorno juvenil, tal vez de antes de que trabajaran, pero no más allá de cuando decidieron apuntar a hacer un reino propio. Y es que nunca se aclara en qué momento pasa esto, a comparación de todos los demás apartados del capítulo y del mismo volumen. Nunca se desvela la época en que se está narrando este viaje en bote. También es importante reiterar que Shimamura dice lo siguiente mientras recordaba su vida: una imagen parpadeaba en mi mente y permanecía allí solo un instante, para posteriormente ser sustituida por una completamente ajena. Este tipo de cosas, ¿cómo es que se les llamaba? Bueno, ¿qué más da? Y seguido de ello tenemos una interacción curiosa con Adachi, donde nuevamente se elogian mutuamente por lo hermosa de ambas. También está la cuestión del sombrero del lazo azul, el cual compraron en algún viaje, pero que no recordaban cuál exactamente, lo que resulta extraño si tomamos en cuenta que no sugieren tener una edad muy avanzada para olvidar cosas como esa. Siguiendo con las interacciones, la pareja se pregunta cuántas veces viajaron en bote, exclamando a Shimamura que fue hace siglos, diciendo a Adachi que solo fue en el colegio, pero Shimamura corrige a esta, afirmando como mínimo que esta sería su tercera salida en bote. Adachi se sorprende de que Shimamura recordara algo que ella no, lo cual es entendible para Shimamura, quien agrega que si una olvida algo, la otra se lo recordará.
y si acaso ambos olvidan la cuestión, simplemente se reirán de ello. Esto sinceramente parece una declaración enigmática, como si estuvieran intentando recordar su vida cuando estaban vivas. Shimamura sabía que no podían recordar todo a detalle, y daba a entender que si era el caso, la otra le recordaría algo que ella había olvidado en su otra vida, pues como saben, estas pasaron por los 80 años, por lo cual era entendible que olvidaran muchos segmentos importantes de su vida, sobre todo las trivialidades. Y entonces esa declaración de que una le recordará a la otra cualquier cosa que haya olvidado, no parece algo así como un juego o un chiste, sino una realidad, algo que tendrán que practicar día a día. Además de que suena extraño de que si ambas olvidaran algo se reirían de ello, lo cual no tiene sentido porque, para empezar, ¿cómo pueden ser conscientes de que hayan olvidado algo juntas? Y a eso me refiero de que pues no puedes hablar de un tema del que ambas desconocen, ¿no? No pueden hablar de un recuerdo que ninguna de las dos recuerden. Pero la verdad es que esto podría estar ligado al sombrero, ya que sabían que lo habían comprado en algún viaje, aunque ninguna de las dos recordaba en cuál. Por eso ambas se reían, porque era parte de su vida y lo sabían, pero simplemente ya no tenía importancia saber de dónde se produjo el recuerdo. Es algo muy enigmático, pero no enfaticemos mucho en ello, ya que siguiendo con esa interacción, Shimamura pasa a decir lo siguiente: hay un montón de cosas que no quiero olvidar. El día de hoy, por ejemplo. Y saben, si me lo preguntan, esto parece encajar con su perfil durante el último capítulo de 99.9%, donde Shimamura no recordaba cosas como la pradera, el segundo piso del gimnasio, experiencias personales, etc. En serio se hace mucho énfasis en la importancia de los recuerdos, y cómo Shimamura tiene problemas para hacer memoria o contemplar sus experiencias, por lo que creo que es importante reiterar esta frase que se dice al final de 99.9, pues confirma que Shimamura ya no gozaba de todos sus recuerdos, siendo consciente de haber olvidado algunos importantes. Tal vez había renunciado a mis recuerdos, pero eso no importaba, todavía podíamos crear más en abundancia. Esto de hecho puede adjudicarse a lo que pasa después, donde Shimamura tiene un momento extraño donde tras ver la sonrisa de Adachi, esta dice que en verdad se le dio bien con el paso de los años, pensando que ella estuvo presente durante todo su crecimiento, y no solo eso, más importante aún, dice lo siguiente: los recuerdos de aquellos días volvieron a mí, y por alguna razón sentí que se me humedecían los ojos. Tras ello Adachi se recarga sobre ella, y luego Shimamura, tras describir la esencia de Adachi mezclada con el mar, termina abrazada con su pareja, para terminar el segmento con la siguiente interacción. No tienes que soltarme nunca, dijo Shimamura. Sí, contestó Adachi. Como si por fin entendiera que no me iría a ninguna parte, enterró su cara en mi hombro. Hasta ahora, hasta siempre, para siempre juntas. Y fin, eso sería la última interacción y diálogo de la pareja. Ahí termina el segmento. Y lo primero que me pregunto es ¿a dónde diablos iban? Porque es muy extraño que en cualquier escenario similar de la obra, al poco tiempo se desvela a dónde iban o a dónde fueron, con apartados futuros o con flashbacks, como el viaje escolar que jugaba con el futuro y pasado. Sin embargo, aquí nada de eso ocurre. Aquí no se menciona nunca a dónde se dirigían, ni en dónde exactamente estaban, ni no dicen que es un barco rentado o que forme parte de algún crucero. No se deja pista clara. Y también, como dato muy rebuscado, se me hace extraño que se enfatice el aroma de Adachi con el mar, como si quisieran resaltar la esencia de esta, pues recordando nuevamente a Shimamura en sus días finales, esta confiesa que últimamente no puede respirar, teniendo seca la nariz y garganta. Sin embargo, cuando ésta encuentra el árbol de Sakura y nuevamente a Adachi, su ser se humecta nuevamente, reiterando la esencia del personaje, sugiriendo con esta escena del barco que parecieras disfrutar de la esencia de Adachi nuevamente, de su fragancia, mezclada con el océano. Finalmente, si analizamos la última frase, la última expresión de Shimamura, ella pide a Dashi que no la suelte nunca, como si supiera que eso sería lo peor que le pudiera pasar, transmitiendo que siempre deben estar juntas, pero no de un modo figurado, sino más bien literal. Y al final, cuando dice que Adachi hunde su cabeza en su hombro, como si supiera que Shimamura no iba a ir a ninguna parte, esto es muy críptico, porque si estamos hablando de que ya están en el mundo post-muerte, tiene todo el sentido del mundo. Realmente Shimamura ya no iría a ninguna otra parte. En primer lugar, pensé que esa frase era un mensaje de que Adachi ya había madurado, y ya no sentía celos, pero sonaba muy literal. Por eso, luego de leer de nuevo el final de la obra, terminé descartando el supuesto, optando, porque tiene más sentido, el punto de vista mencionado primero, donde es más probable que al saber que esto es la eternidad, Shimamura no debe ir a trabajar o a alguna otra parte, pudiendo permanecer siempre junto a Adachi. Esto creo que tiene más peso con las últimas palabras de Shimamura, quien dice que Adachi nunca le había soltado hasta ahora, y no la soltará hasta siempre. Y ojo, dice para siempre, no nunca, para luego en su mente afirmar que siempre permanecerán juntas, y no de un modo simbólico, lo cual encaja perfectamente con las últimas palabras del volumen 99.9, donde Shimamura dice esto: nosotras dos por la eternidad. Y sí, sé que no estudié en la NASA, pero en verdad creo que con esto queda más que claro que este último capítulo o segmento es realmente la última actuación de la obra, una jodidamente romántica y emotiva que os deja en claro qué tan increíble es el amor de esta pareja. Además, quisiera agregar que dejé para el final una frase muy curiosa de este último apartado, del de fruta dorada, la cual dice lo siguiente:
Frutas doradas, frutas plateadas, frutas de todos los colores brillaron entre mi pasado y mi futuro. Esto es también una frase y expresión que dice Shimamura mientras piensa en su vida, dejando entrever que está recopilando de manera aleatoria sus recuerdos perdidos, separando unos como mejores o peores que otros, y lo cual la verdad parece entonar un poco con la explicación que dio alguna vez Yashiro, quien recordemos, al explicar los universos y personas, esta pone la fruta como ejemplo de aquello que compone la materia y la realidad. A ello podemos agregar que tiene un parecido con la expresión del volumen 11, donde mientras jugaba de manera lasciva con Adachi, Shimamura menciona que los recuerdos pueden asemejarse a un mar, a un océano o estrellas en el cielo, pareciendo así que poco a poco Shimamura, en este último apartado de Fruta Dorada, recordaba su vida, catalogando sus experiencias y recuerdos en base a sus emociones y sentimientos. Por ello menciona frutas de diversos colores. Con el análisis pretendía dejar en claro que dicho segmento es el verdadero final de Adachi Shimamura, y espero haberlo logrado. A menos que me desestimen oficialmente, yo creo que esto es el verdadero final de la obra, de la pareja vagando por la eternidad, recordando y generando más recuerdos en abundancia, un final agridulce que tiene tanto buenos como malos mensajes. Ello si tomamos en cuenta el criterio personal de cada persona que lo vea, porque así como hay quienes se nos hará hermoso cómo estas siguieron juntas, habrá quienes consideran una relación como un apego forzado o algo así. Pero bien, ahora hablando de este último apartado de justificación, el cual obviamente sirve para justificar el por qué digo lo anterior y hago este video, técnicamente esto es más una bibliografía, pero aquí vamos. Ya reiteré mucho estas frases, pero la volveré a decir por cualquier cosa, pues son las que unen más los nexos entre el volumen 99.9 y S, siendo la conexidad entre el apartado Fruta Dorada y el capítulo sin nombre. Así que reiterando la frase más importante, el 99.9%, Shimamura dice lo siguiente: tal vez había renunciado a mis recuerdos, pero eso no importaba, todavía podíamos hacer muchos más en abundancia. Como pueden ver, esta frase nos confirma que Shimamura perdió sus recuerdos valiosos, los cuales tal vez no vuelvan y ni siquiera sepa en qué consisten, pero que como mínimo es consciente de ellos. Y esta frase respalda las palabras mencionadas en S, específicamente las siguientes: hay un montón de cosas que no quiero olvidar, el día de hoy por ejemplo. Frase que dice Shimamura cuando habla con Adachi respecto a las cosas que ambas han olvidado, dejando en claro que es consciente de que para ese punto ha olvidado más que una experiencia juntas. Y luego tenemos lo siguiente tras ver la sonrisa de Adachi: los recuerdos de aquellos días volvieron a mí, y por alguna razón sentí que se humedecían los ojos. Esta frase la dice Shimamura cuando ve la sonrisa de Adachi, una sonrisa que confirma se fue perfeccionando con cada año, frase que desentonaba con el contexto juvenil donde se desarrolla el apartado, haciendo alusión a que han pasado muchos años. Sin embargo, lo importante viene con la confesión de Shimamura, quien confirma que sus recuerdos volvieron a ella tras ver la sonrisa de Adachi, haciendo que involuntariamente se sintiera conmovida, como si sintiera nuevamente todas esas emociones que alguna vez experimentó y compartió con su pareja en vida. A este punto finalmente agregamos el hecho más obvio, el barco, el cual se menciona en 99.9, invitando a Shimamura Adachi a explorar el océano, invitación que Adachi acepta. Parece que ese viaje nunca lo veríamos, pero en verdad, el hecho de que este segmento de Fruta Dorada sea el único que nos pone en un barco en toda la obra y no tenga ninguna relación con otro apartado de dicho volumen S, siento que nos hace muy obvio que lo relaciona con el final de la obra, el cual curiosamente uniría ambos volúmenes en cierto modo, pues recordemos que salieron en simultáneo, y es curioso, puede haber llevado a otro nivel la prolepsis, al emplearla en volúmenes aparte. No es algo que no se haya hecho antes, por supuesto, pero tan siquiera yo no lo había visto que se utilizara de esta forma para ocultar las últimas líneas de una obra, porque seamos sinceros, desde que el autor comenzó a utilizar ese recurso para poner un acontecimiento futuro y pasado, siempre se empezó esa cuenta regresiva para saber cuál sería el punto clave de la obra, el cual marcaría el final. Ese punto es justamente el final del volumen S, donde la pareja ya va a vivir junta. Creo que tal como mencioné en mis predicciones, siento que ese momento es el que mejor refleja un escenario cambiante de lo que siente la pareja, un cambio que marcará el inicio de su relación como algo más que novias, siendo ahora las personas que aprenderán a amarse de otras formas, conociéndose más mutuamente, y en concreto, experimentando una verdadera vida con la persona que aman, siendo por ende el momento que dividió el pasado y futuro, y marcó e inició una vida juntas. Por cierto, Tarumi no fue mencionada en todo el volumen S. Lo más cercano fue la mención del llavero de oso de peluche que tiene Shimamura. Finalmente, para quienes no sepan qué es la prolepsis, esta es una mecánica aplicable en la literatura, y bueno, otros entretenimientos como el cine, siendo esta una rama de la anacronia, tema que habla sobre la cronología de los eventos, en una narrativa de cualquier obra. La prolepsis, en términos simples, se encarga de narrar acontecimientos futuros en medio de una obra que se está desarrollando en tiempo presente, algo que ya habrán notado en Adashito Shimamura desde el volumen 8, donde se iniciaba hablando de la pareja en su departamento y luego se volvía a ellas en preparatoria. Y para acabar este video, quiero confirmar que estoy haciendo el resumen del volumen S, resumen que ya tengo hecho y la verdad lo estoy editando, pero que también quiero aclarar que el tiempo me ha carcomido mucho, es
complicado y quiero experimentar en hacer ese video también. Quiero hacerlo con una edición mejor trabajada que los demás videos, pero quedará esta semana. La verdad era subir este video o subir el resumen, pero el resumen sí son alrededor de 2 horas también del dicho volumen. Se supone que es resumen, pero siento que cada vez los alargo más. Opté por subir mejor este video que habla del verdadero final de la obra que el resumen de S debido a que ese video era más largo. Y perdón, pero es que ese video también se me atravesó. Estaba trabajando en el análisis del final de la obra, que por cierto tendré que reescribir ya que leí S. Y también tengo videos pendientes de Full Moon, de Blue Period, de Shangri-La Frontier y otras cosas que les juro que nada más no puedo sacar. Se hacen los guiones y intento trabajar lo mejor que puedo, pero el tiempo simplemente no alcanza y eso la verdad es muy molesto. Pero bueno, amigos, gracias por ver el video. Me encanta Adachi Tushimamura, no deja sorprenderme. El volumen S tiene un montón, pero en serio un montón de un montón de metáforas, respuestas y memorias que dan mucho, pero mucho complemento a la obra en general. Siento que después de leer S es muy poco probable de que exista un volumen 12, porque siendo sincero, S contempla y desarrolla todo lo que faltaba en la obra principal. Pero bueno, de eso hablaré en su momento. Por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado y si así ya saben, comenten, suscríbanse y todo ello. Gracias por ver el video de nuevo, hasta la próxima.